Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del primer libro de Samuel. En esta ocasión, lección número 20, la búsqueda de paliativos es el tema de hoy. Nuestro pasaje es 1 Samuel capítulo 16, del verso 14 al verso 23, que fue donde nos quedamos precisamente el verso 13 de la semana pasada. Vamos a continuar con esta segunda sección del capítulo. Nuestro verso clave es el verso 16, que dice así: Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. El carácter expuesto en esta lección es la ausencia, y ante la ausencia del Espíritu Santo en la vida de Saúl, buscó un paliativo que pudiera al menos calmar los terrores causados por este espíritu maligno. ¿Qué son los paliativos? Y de entrada, para que podamos ya tener bien claro lo que vamos a desarrollar a lo largo de la lección, son estos calmantes, analgésicos, o esta medicina, la medicina paliativa, que ayuda a quienes están en una fase terminal a por lo menos pasarla lo menos difícil posible. No son medicamentos que curan, son solamente medicamentos que tratan de mantener al paciente con una mejor calidad de vida, aún en esa etapa terminal en la que están. Así que ya te darás más o menos una idea de qué es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta historia, en la que nos encontramos con personajes principales como Saúl y David en una situación totalmente antagónica, totalmente opuesta. Uno, por su parte, en el caso de Saúl, experimentando la ausencia del Espíritu de Dios en su vida, y otro, que es el caso de David, experimentando la presencia plena y completa en su vida del Espíritu Santo. Nuestro objetivo general en esta lección es reconocer que la presencia del Espíritu Santo es vital e insustituible, y que recurrir a paliativos espirituales es un autoengaño y un esfuerzo inútil. La era de gracia en la cual tú y yo vivimos es una era que tiene, no como distintivo principal, pero sí como uno de sus distintivos principales, precisamente es la vida del Espíritu en todo creyente. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, Dios habló acerca de que en los últimos tiempos, los postreros tiempos, es decir, estos que vivimos de hace 2000 años para acá, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda persona. Esto es lo que nos da a nosotros la oportunidad de vivir una vida conforme a Dios y de poder llegar a la meta en nuestra carrera de fe. Es imposible pensar que un creyente pueda hacerlo sin el Espíritu, y que un creyente que ha recibido el Espíritu pueda llegar al final de su carrera de la fe sin la ayuda, sin la providencia del Espíritu Santo. Ahora, a lo largo del Nuevo Testamento tenemos instrucciones muy específicas de cómo debe ser nuestra relación con Él. Se nos invita a no tentarle, se nos invita a no blasfemar contra Él, a no apagarlo, se nos invita también a dejarnos guiar, a ser dirigidos por Él en todo momento, a ser llenos de Él, etcétera, entre muchas otras cosas que el Nuevo Testamento nos sugiere, pero también nos ordena en esta relación que el creyente está obligado a tener, o esta responsabilidad de vida que el creyente está llevado a hacer a lo largo de su carrera de fe. Ahora, su permanencia, la permanencia del Espíritu en nosotros, es la que produce este fruto espiritual del cual habla el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, lo conocido ya por muchos de nosotros como el fruto del Espíritu, y vienen diferentes facetas de este fruto espiritual producto de su presencia en nosotros. Es, por tanto, creo, esta lección relevante y es trascendente en ese sentido. Nuestra vida depende total y absolutamente del Espíritu Santo en y a través de nosotros, pero creo que también nos da pistas, o nos da de alguna manera una idea de qué es lo que puede suceder si nosotros hacemos todo lo contrario de lo que la Escritura nos llama, nos invita a hacer. Ya hablaremos de ello a lo largo de la lección. Vamos pues a nuestro versículo inicial, que es el verso 14. Voy a dar, igual que la semana anterior, la lectura de todo el pasaje y después vamos a regresar para hacer algunas observaciones.
Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición: por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Vamos a retroceder un poco en la lectura que hicimos la semana pasada para solamente poder tener un mejor contexto de esta historia o este fragmento de la historia que vamos a considerar en esta ocasión. La vez pasada terminamos la lección número 19 con el verso 13 y en el verso 13 observamos que David, después de esta selección y de esta selección por descarte que hizo Samuel de los hijos de Isaí hasta llegar a David, recordarás, y Dios indicándole a Samuel: este es el que será rey, úngelo. Dice el verso 13 que David fue ungido entre sus hermanos. ¿Qué hay que observar acá? Una, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era derramado solamente sobre aquellas personas que tenían una misión o una tarea específica de parte de Dios. Había una delegación del Señor sobre sus vidas para realizar algo y en lo cual necesitarían obligadamente la vida del Espíritu en y a través de ellos para poder realizarlo con éxito. Por eso el Espíritu Santo, aunque nosotros en esta era de gracia, ¿verdad?, lo damos como por sentado, que se derrama y llena y sella a todo creyente, bueno, en el pasado no era así. Por eso es que el versículo 13 menciona esta distinción o este distintivo que David recibe a diferencia de todos sus demás hermanos. Ahora, ¿cuáles eran las implicaciones de que el Espíritu del Señor viniera sobre una persona? ¿Qué había detrás de esta llenura o de esta visitación permanente, por así decirlo, del Espíritu Santo? Bueno, vamos al capítulo 10, solamente para recordar un poquito lo que vivió Saúl, porque esto que ahora David está experimentando, la unción del Espíritu sobre él, también lo vivió Saúl. Digo, ya lo vimos, pero creo que pudiéramos hacer bien hoy en reconsiderar esta experiencia. Capítulo 10, verso 6 dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ello. Serás transformado en una persona diferente. Después que te sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. ¿Qué es lo que estaba experimentando Saúl en ese momento cuando se encontró con Samuel? ¿Recuerdas? Samuel le anticipa que el Espíritu de Dios vendrá sobre él y que sería transformado en otra persona. Las implicaciones de la llenura del Espíritu o de la visita del Espíritu a la vida de una persona es precisamente que le cambia su manera de pensar, cambias la manera en la que percibe las cosas, pero también en la que hace las cosas. Dice: el poder de Dios vendrá sobre ti. Después de que haya venido sobre ti, dice: haz lo que se tenga que hacer porque Dios está contigo. Y entonces vemos que la vida de Saúl a partir de ese momento cobra un giro diferente. Comenzó a profetizar también, es decir, comenzó a hablar por el Espíritu Santo. La influencia del Espíritu Santo comenzó a transmitirse y a revelarse a través de Saúl, que de profeta no tenía absolutamente nada,
Por eso la gente se asombró cuando le vio y le escuchó profetizar. Dijo, ¿cómo Saúl entre los profetas? Bueno, esas son las implicaciones de la vida en el Espíritu. Lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando los discípulos también reciben la llenura del Espíritu Santo en aquella visitación en el día de Pentecostés. La mayoría de nosotros conocemos esa historia. Comenzaron a hablar con denuedo, comenzaron a hablar las maravillas de Dios y comenzó a manifestarse a través de ellos el poder de Dios. Esas son algunas de las implicaciones. Ahora, en el capítulo 11, en el verso 6 también, vimos a Saúl después de aquel desafío que Naas, el rey de los amonitas, hace contra los de Jabes de Galat. Cuando llega a oídos de Saúl, dice el capítulo 11, verso 6, dice que Saúl, dice, en ese momento lleno del Espíritu, dice, ardió en coraje, y obviamente coraje no es sinónimo de berrinche, sino habla precisamente de esta entereza y de este coraje en ese sentido de arrojo para desafiar a este rey, para salir contra él y para vencerlo. Todo esto entre tantas otras cosas, son las implicaciones de que el Espíritu de Dios venga sobre una persona. Por eso, en el pasaje en el que estamos hoy, el capítulo 16, en el verso 13, que no es parte de esta lección, pero al que estamos regresando, recordarás lo que está pasando con David. Dice que en ese momento David, dice, fue ungido entre sus hermanos, por la razón que ya te he dado, pero dice que a partir de ese momento, dice, el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, y ya luego dice que Samuel regresó a Ramá. Hubo un parteaguas en la vida de David aquel día cuando Samuel le ungió. Por eso cuando hoy hablamos de que alguien hace algo u opera u obra algo por el Espíritu de Dios en su vida actualmente, solemos usar esta expresión, es que la unción de Dios está con él, o a veces lo decimos así también, quizás ya como jerga cristianil, ¿no? Como parte ya de un lenguaje, pero que en realidad es así. Dicen, no es que está muy ungida, la persona está muy ungida. No es lo que la persona puede hacer, sino lo que el Espíritu está haciendo a través de una persona. Era un simbolismo, el acto simbólico de derramar aceite, porque representaba la llenura o la presencia del Espíritu de Dios en la vida de una persona. Así que, tomando esto como punto de partida, vamos ahora sí a la sección que acabamos de leer del capítulo 16, versos 14 al 23, que corresponden a la lección de hoy, la búsqueda de paliativos. Y antes de entrar acá en la lección, quiero hacer alguna observación. Esta sección particularmente no es una sección que sigue un orden cronológico. Vamos a observar algunos detalles a lo largo de esta sección que nos hacen entender que el escritor es como si viene con una línea cronológica, ¿verdad?, de su escrito, y de repente abriera recuadros en los que, vistos desde una retrospectiva, porque obviamente este libro no se escribe en el momento en el que los hechos están sucediendo, sino que posteriormente se escriben o se documentan. Y entonces todo esto se ve, el escritor lo está escribiendo a partir de verlo hacia atrás, retrospectiva. Por lo tanto, esta sección es un recuadro porque menciona más adelante que David se hace su escudero, pero no es en este momento en el que David se hace escudero de Saúl. Eso sucederá 2 capítulos más adelante. Se abre esta sección por una razón, porque lo que el escritor pretende acá seguramente es mostrarnos la experiencia de Saúl al haber sido abandonado por el Espíritu Santo y de alguna manera dejado a su suerte. Lo digo con toda reserva, pero es solamente una forma de expresar la experiencia de Saúl a lo largo de su vida, pero lo contrasta con lo que acabamos de leer en el verso 13, que es el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre David. Y entonces es como si después de decirnos, a partir de ese día el Espíritu de Dios estuvo manifestándose en David, abriera este recuadro y dijera, bueno, pero también quisiera hacer mención de que mientras el Espíritu de Dios reposó en David, también se alejó de Saúl y pasaron todas estas cosas a manera de resumen. Eso es como un breviario cultural
para que podamos ir llevando más o menos la secuencia cronológica cuando la haya, y cuando no la haya también hacer esta observación. Ahora sí, vámonos al verso 14. ¿Y qué tenemos allá en el verso 14? Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. ¿Cómo sucede esto? ¿Sucede de forma paulatina o sucede de manera así inmediata, espontánea, en un solo acto? No lo sabemos. Recuerda, esto está escrito en retrospectiva. ¿Cómo se desarrolla la ausencia del Espíritu en la vida de Saúl? No lo sabemos. Pero en el supuesto de que haya sido de manera así, instantánea y abrupta, que un día simplemente el Espíritu se aleja de él y en su lugar viene un espíritu atormentador, si ese fue el caso, creo que nos da razones para todavía sostener este argumento de lo que sucedió en el capítulo 14, también a manera de resumen retrospectivo. Allá en el verso 47 del capítulo 14, dice el escritor que donde quiera que Saúl iba, hablando de las guerras y las batallas que libró, salía victorioso. Y te hice la observación y la mención ahí, que en el escrito hebreo no hace relación a victorioso al final, sino que hace relación a una conducta perversa donde quiera que Saúl iba. Y creo que traducirlo de esa manera, como una actitud perversa donde quiera que Saúl iba, va más en el contexto de todo lo que vamos a estar revisando a lo largo del libro en cuanto a la decadencia moral y espiritual de Saúl. Y entonces se relaciona perfectamente bien con lo que estamos leyendo acá en el verso 14. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, por lo tanto, el resto de su vida y el resto de su carrera militar, política y espiritual fue decadente. Y actuó, por lo tanto, de manera perversa. Lo único que hacía, o que hace más bien, que una persona actúe conforme a Dios, es por la presencia del Espíritu de Dios en él. De otra manera estamos abandonados a nuestra suerte y estamos totalmente presos de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, cosa que vivió y experimentó Saúl. Ahora, si no fue abrupto y fue paulatino, creo que de la misma manera se entiende por qué cada vez Saúl muestra más rasgos de locura, de terror, más rasgos, ¿verdad?, de incongruencia y de incoherencia en muchas ocasiones también. Y entonces vemos una declive en Saúl que lo va llevando de haber alcanzado la cima, de haber alcanzado la punta, su grado máximo de plenitud en Dios, de comenzar un descenso sin escalas. Cualquiera que sea el caso, uno u otro, no podemos dejar de ver que fue algo de lo más lamentable y de lo más triste que pudo haber experimentado Saúl, pero creo y estoy seguro, convencido de que no solamente sería triste y lamentable para Saúl, sino para cualquier persona que una vez que ha disfrutado y que ha vivido la vida del Espíritu y que se ha nutrido del Espíritu, por causa de su desobediencia, de su rebeldía, le dé la espalda y el Espíritu se aleje de él. David conocía las implicaciones de esto a la perfección. En el capítulo 51 del libro de los Salmos, recordarás, este salmo es increíble porque en él David expresa precisamente su deseo de que Dios le perdone y le restaure después de aquella situación vergonzosa y embarazosa que vivió para con esta mujer que después fue su esposa y para con aquel soldado amigo suyo a quien él mandó matar, por toda esa historia que ya sabes o que ya conoces. David conocía las implicaciones porque lo había visto en la vida de Saúl, de que el Espíritu de Dios se alejara de él. Por eso en el Salmo 51 escribe:
no quites de mí tu Santo Espíritu. Este clamor del capítulo 51 tiene conciencia, tiene causa, sabe cuál sería el resultado de que Dios retirara de David su Espíritu Santo. Porque lo vio en Saúl. Porque quizás en esta decadencia moral y espiritual de la cual fue testigo, por lo cual veremos de aquí en adelante, porque David se vuelve uno con Saúl por muchos años, está a su servicio por muchos años, llegó a amar a Saúl, aún a pesar de que Saúl fue ingrato con él y lo quiso matar en más de una ocasión. David no dejó de amar y de respetar a este hombre, tuvo mucho apego hacia él, pero vivió no en carne propia, perdóname, pero vivió sí en la experiencia inmediata de este rey, de este su amigo rey Saúl, las implicaciones de que el Espíritu de Dios se aleje de una persona. Y creo que bien haríamos y bien haremos, porque ese es el objetivo de esta lección, de todas estas cosas guardarlas en nuestro corazón, porque como veremos más adelante, no es solamente un asunto o un tema que corresponda al antiguo pacto. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento tenemos las mismas reservas en cuanto a nuestra relación con el Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Sería una pregunta interesante aquí, que el Espíritu de Dios se alejara de Saúl. Bueno, creo yo, a manera como de resumen, que la rebeldía reiterada de Saúl, su indiferencia, su necedad, su obstinación y finalmente su falta de sinceridad delante de Dios hizo que el Espíritu Santo le abandonara. Vamos a suponer que fue algo paulatino, progresivo, no abrupto. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, previo a la destrucción de la tierra a través de las aguas, donde Dios dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre es mortal. Quizás ahí el contexto, ¿verdad?, nos haga entender que esta declaración obedece a otro asunto o a otra cosa, pero no deja de llamar la atención el hecho de que quizás Dios, cuando se expresa de esa manera, haga también una referencia a que el Espíritu insiste en nosotros, hace su obra en nosotros o en cualquier persona, pero no es algo que hace siempre, no es algo que está dispuesto a hacer todo el tiempo. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Mira, una de las cosas que te mencionaba hace un momento, las instrucciones que se nos dan en el Nuevo Testamento acerca de cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu Santo, es decir, no lo apaguen, no blasfemen contra Él, déjense guiar por Él, no lo entristezcan, sean llenos de Él, no atenten contra Él, como fue el caso de Ananías y Zafira, por ejemplo. Todas estas expresiones en el Nuevo Testamento, si bien no tienen un efecto ahí, ¿cómo te lo dijera? Sí implícito, más no explícito. No explica ahí cuáles serían las consecuencias de hacer esto, pero creo que sí están implícitas en cada una de estas indicaciones y prescripciones que se nos dan acerca de cómo debe ser nuestra relación con Él. Cuando dice no le apagues, no le entristezcas, pues ponte a pensar cuál sería la implicación de hacerlo. ¿Cuál sería la implicación de atentar contra Él? Sí tenemos algunos casos que registraremos más adelante en el Nuevo Testamento del costo tan alto que puede tener para una persona atentar contra el Espíritu Santo. Pero volviendo aquí a nuestra historia de hoy, estamos todavía en el verso 14. El Espíritu se apartó de Saúl y la pregunta es ¿por qué se apartó de él? Bueno, si hiciéramos un recuento, no lo vamos a hacer, pero haz tú un recuento en tu memoria de lo que hemos visto en los últimos capítulos acerca de Saúl. Y entonces que estos asuntos, que estos temas ahí referidos nos hagan a nosotros reflexionar en cuanto a las causas. ¿Qué fue lo que provocó que el Espíritu de Dios fuera retirado de su vida? Y por ende entonces, ¿cuáles son las consecuencias que Saúl vivió en carne propia? Ahora, ahí mismo en el verso 14 leímos que
a la par que el Espíritu de Dios se aleja de Saúl, también dice que un espíritu atormentador de parte de Dios vino sobre Saúl. Y esto lo hace todavía aún más difícil y más lamentable o más trágico. Alguien dijo, y bueno, se le atribuye a Albert Einstein, no sé si sea cierto, lo he referido un montón de veces, pero no sé si qué tan cierto sea, pero que bueno, Albert Einstein dijo que la oscuridad es la ausencia de la luz, y de ahí pues se ha derivado que el frío es la ausencia de calor, y de ahí se ha derivado pues que el mal es la ausencia del bien. Y hoy pues hoy me atrevería más bien a añadir una más, que el temor es la ausencia del amor. Vamos a primera de Juan, ahí en el capítulo 4, verso 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Saúl ha experimentado? Bueno, así como te decía, si la oscuridad es la ausencia de luz, si el temor es la ausencia de amor, bueno, el amor entendemos como una de las expresiones del fruto del Espíritu. Precisamente es la primera que se menciona ahí en Gálatas. El fruto del Espíritu es amor. Cuando el Espíritu se aleja de Saúl, entonces viene Saúl a quedar literalmente vacío de Dios. Por eso es que el pasaje dice que vino de parte de un espíritu atormentador. Atormentador, la palabra hebrea define algo que genera terror, pavor o miedo. Entonces imagina cuál es la experiencia que está viviendo en su propia carne Saúl una vez que el espíritu se alejó de él. Al quedar ese espacio vacío, ese espacio en blanco, creo que viene a experimentar aquello que Jesús refirió en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26. ¿Recuerdas? Jesús, previo a eso, habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en ese mismo contexto hace referencia a esto. Dice, cuando un espíritu impuro o inmundo sale de una persona, dice, anda en lugares secos y piensa, necesito volver a la casa o a la persona de la cual salí. Y entonces regresa, dice, y encuentra aquella casa ordenada, limpia y vacía. Y entonces dice, voy a ir y voy a traer a otros 7 espíritus. Y va, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él. Y viniendo, entran en esa persona otra vez. Y el estado postrer o el estado último de esa persona es peor que el primero. Aquello que Jesús refirió, no pudiéramos pensar que es algo que solamente aplica al Viejo Testamento o antes de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Son principios espirituales que no se alteran. Y entonces lo que Saúl está experimentando acá, cuando este espíritu aterrador o que le produce miedo de parte de Dios viene sobre él, es o se da precisamente porque el Espíritu de Dios ya no está en Saúl. Y entonces Saúl comienza a vivir episodios de pánico, episodios de terror, tal vez nocturnos. Una de las cosas que el Salmo 91 nos ofrece, ¿no? Dice que estaremos libres de terror nocturno. ¿Pero por qué sucede todo esto? Por la presencia del Espíritu en nuestra vida. Ahora, y antes de continuar con los versos siguientes de esta sección, te quiero hacer una pregunta. ¿Eres consciente de las implicaciones de entristecer, de rechazar, de no vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, de atentar contra Él, de apagarlo en tu vida? Reflexionando en todo esto, he llegado a una conclusión, que la iglesia primitiva creo que sí era muy consciente de todas estas cosas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, si no me equivoco, el apóstol Pablo, cuando refiere el tema de la cena del Señor, habla acerca de que
por causa de esta ligereza, esta liviandad con la que los corintios participaban de un acto tan solemne y tan importante como es la Cena del Señor, por causa de recordar en ella su muerte, su resurrección. Dice, por causa de hacerlo de esa manera, con esta ligereza y con esta liviandad, dice, hay muchos enfermos, debilitados entre ustedes, dice, incluso muchos han muerto. Creo que, a diferencia de los antiguos, que allá como en el capítulo también, en el libro de los Hechos, olvidé el capítulo, pero el evento en el cual Ananías y Zafira atentan contra el Espíritu por causa de haber sustraído parte de lo que habían ofrecido a la iglesia, Pedro les dice, ¿por qué se confabularon ustedes para mentir y tentar al Espíritu del Señor? Y entonces cayeron muertos. También ahí en 1 Corintios capítulo 5 tenemos a un hombre que es parte de la iglesia de Corinto, pero se está acostando con la esposa de su padre. No se refiere que sea su madre, pero aunque fuera la esposa de su padre y no su madre, es de alguna manera, quizás indirecta, una relación incestuosa. Y entonces Pablo dijo, aparten a ese perverso de entre ustedes, y que el tal, dice, sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su alma sea salva en el día del Señor. Situaciones como estas que te acabo de mencionar, creo que hicieron de la iglesia primitiva una iglesia consciente de que no es cualquier cosa rechazar o atentar o deshonrar al Espíritu Santo. ¿A qué te quiero llevar cuando te pregunto? Porque la pregunta aquí es si eres consciente de las implicaciones de hacer todo esto que no se debe de hacer y atentar contra el Espíritu. Quiero hoy suponer, más bien te decía hace un momento, he llegado a esta conclusión de que muchas de las cosas que hoy como creyentes pudiéramos experimentar, y hablo de cosas negativas en nuestra vida, pueden derivarse precisamente de una actitud como la de Saúl. La cosa es que como el cristianismo moderno no nos enseña y no nos implanta de alguna manera este temor que debemos al Señor, suponemos que simplemente son condiciones o situaciones fortuitas, es decir, que nos pasan a nosotros como le pasan al vecino, como le pasan al de enfrente, como le pasan al de atrás. Pero me pregunto, a partir de esta lección, ¿cuántas de las cosas que como creyentes hemos experimentado innecesariamente se deben precisamente a esto, a atentar contra la presencia del Espíritu en nosotros? Tiene que haber implicaciones negativas al entristecerle, al deshonrarle, al mentirle. Y quizás muchos de nosotros lo hemos hecho en más de una ocasión. Eso nos ha traído consecuencias nefastas, fatales, consecuencias tal vez en las que todavía sigues metido, pero no las asociamos a una situación así. Creo que es la diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros. Ellos sí tenían conciencia de muchas cosas que sucedieron por causa de sus actitudes contrarias al Espíritu en sus vidas. Vamos al verso siguiente, versos 15 al 17. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Ya para entonces el estado mental y el estado espiritual de Saúl en esta etapa del tiempo ya está obviamente muy deteriorada. Te decía hace un momento que los paliativos son para personas en fase terminal. Bueno, los paliativos espirituales pudieran ser aquellas cosas que una persona que está experimentando la separación del Espíritu Santo de su vida, y aquí quiero abrir un breve paréntesis. No quiero con esto asumir que la persona ha renunciado a su salvación y está en una postura o en una actitud de apostasía, es decir, de un alejamiento consciente, porque pudiera ser que sigue funcionando como creyente, el sello del Espíritu sigue en él,
mas no la presencia del Espíritu. Espero no entrar en una contradicción con esto, pero quiero ilustrarte lo que pudiera estar pasando en la vida de cualquiera que atenta contra el Espíritu y el Espíritu se aleja, porque no contenderá mi Espíritu para siempre con el hombre, porque este es mortal. Pero si eso llegara a suceder y la persona entra en una condición crítica espiritual, pues obviamente lo recomendable es que tomemos cartas en el asunto y volvamos a restablecer nuestra comunión con Dios y su presencia, la presencia de su Espíritu en nuestra vida, en nuestro corazón, para que viva en nosotros a plenitud o se manifieste a plenitud. Pero en el caso de Saúl es un caso muy particular porque no observamos a Saúl en ningún momento desde que hemos visto que comienza su decadencia y hasta el final. No lo vemos jamás volteando sus ojos al cielo, clamando por ayuda, pidiendo a Dios, así como lo hizo David: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pienso yo, creo, no lo sé, que a una oración así y a un corazón así, contrito y humillado, no habría despreciado el Señor. La Escritura misma lo dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, quiero suponer que habría una o más oportunidades para Saúl para volverse a Dios. Sin embargo, en lugar de hacerlo, Saúl decide recurrir a paliativos, cosas que no curan, cosas que no sanan, pero por lo menos que nos hacen pasarla lo menos difícil. Y esto sería muy, pero muy lamentable para cualquiera que se profese cristiano, creyente o considere que es hijo de Dios, que ante la ausencia del Espíritu en su vida recurra a paliativos, situaciones que lo hagan sentir mejor, porque su condición permanente es una condición que denota la ausencia del Espíritu. ¿Qué puede ser un paliativo espiritual? Y lo digo con toda reserva, porque no estoy diciendo que son paliativos, pero pueden ser paliativos espirituales para aquel que no vive la vida del Espíritu en él, pero solamente toma mano de cualquier cosa como la alabanza. Porque he escuchado a muchas personas que viven en terror, viven en temor, dicen: ay, pero yo agarro y cuando eso pasa yo pongo mis alabanzas, ya con eso me siento tranquilo. Siempre tengo que tener alabanzas en mi casa porque si no... Y entonces lo he escuchado en más de una ocasión, pero me llama la atención y a través de la lección de hoy quiero suponer que eso no es correcto. Porque aunque no tuvieras una manera de tener música y de escuchar música, es como si tuvieras a tu David tocando para ti, ¿no? Si yo no puedo tener música, eso no implica, lo que sucede externamente no impactará internamente. Tendría que ser al revés, porque el fruto del Espíritu, es decir, lo que produce el Espíritu desde adentro en la vida de una persona es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice: no hay ley que condene estas cosas, dice el libro de Gálatas. Tiene que ser así, que aunque estuviéramos solos en una isla y no tuviéramos absolutamente nadie alrededor, el Espíritu Santo en y a través de nosotros produce su fruto. Pero cuando Él no está, cuando lo hemos alejado, cuando lo hemos menospreciado, cuando hemos atentado contra Él, entonces acudimos a paliativos. Una reunión dominical puede ser un paliativo. La convivencia con otros creyentes puede ser un paliativo. Ay, es que cuando estoy así entre hermanos ya me siento bien, pero no puedo estar lejos de ellos porque entonces vivo en una constante de temor, de miedo, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Saúl recibe un consejo. Ahora, los siervos creo que aquí no son conscientes de lo que dicen en cuanto a las implicaciones espirituales. Ellos lo quieren solucionar, pues simplemente, mira, busquemos a alguien que sepa tocar bien, y cuando él toque bien, tú te vas a tranquilizar, te vas a relajar y todo va a estar bien. Veo sí que el consejo de ellos es un consejo inconsciente, es un consejo quizás, más bien es un consejo muy superficial, muy superficial. No soluciona el problema de fondo en la vida de Saúl, solamente tapa el bache, ¿no? Pero creo también ver aquí la mano de Dios, aún en estos siervos que no saben lo que están proponiendo, porque esta introducción de David
a la vida de Saúl está haciendo que el plan de Dios siga tomando forma, porque Dios quiere llevar a Saúl al trono. Perdóname, a David. Dios quiere llevar a David al trono, pero entonces es necesario que esté junto a Saúl, que sirva junto a Saúl, que aprenda muchas cosas y que se foguee también como guerrero, porque Dios tiene un plan muy particular para la vida de David. Así que, si bien es que este consejo dado por los siervos es un consejo pues muy superficial, desafortunadamente Saúl les toma la palabra. Y entonces dice, sí, vayan y búsquenlo. Esto habla de su necesidad. Esto habla de su urgencia. Esto habla de que algo que él experimentaba era incontrolable y que le estaba literalmente atormentando. Yo te animo a que tengamos cuidado con los sustitutos. La lección número 8 de esta serie de Primera de Samuel, hablamos del pecado de la sustitución. Te animo que vayas allá para que revises otra vez cómo pudiéramos fácilmente caer en sustituir aquellas cosas que son insustituibles. La presencia del Espíritu en nuestras vidas no se puede suplir con absolutamente nada. No hay manera de que podamos obtener una imitación de su presencia y de su fruto en nosotros a partir de paliativos, a partir de cosas que no solucionan, solamente nos hacen sobrevivir como cristianos nominales. En la última sección, para ya cerrar la reflexión de hoy, los versos 18 al 23 dicen lo siguiente. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es joven, bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan, un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Qué contrastes tenemos aquí ya en esta última sección? Por un lado, tenemos, como te decía, a Saúl tomándoles la palabra y escuchando que hay un joven por ahí, un jovencito que sabe tocar el arpa muy bien, que es un guerrero, y obviamente está visto esto en retrospectiva, te recuerdo, porque David no se ha presentado todavía ante Saúl como alguien que sepa pelear. Lo veremos ya capítulo 17, la famosa escena, ¿verdad?, entre David y Goliat, veremos en la lección 21 y 22. Pero David es presentado como alguien apto para tranquilizar y para calmar la agonía y la desesperación que se apoderó de este rey. Ahora, cuando David llega a palacio y cuando Saúl experimenta este alivio que siente cada vez que este espíritu que le aterroriza y que le hace entrar en temor se aleja por causa de cómo David toca el arpa, pues lamentable por Saúl por ya las cosas que hemos visto y que ya creo que es innecesario reiterar, pero creo que sí es importante aquí señalar sobre todo en el último verso, en el verso 23, el hecho de que cuando David ponía sus manos en esta arpa, o lo que antiguamente se llamaba la lira, este espíritu atormentador que, aunque dice venía de parte de Dios, y venía de parte de Dios, te recuerdo, es la oscuridad, esa ausencia de luz ante un corazón vacío y desocupado. Este espíritu atormentador tuvo la entrada y la puerta abierta para Saúl al corazón y a la vida de este hombre. Pero es interesante que
David, cuando toca su arpa y seguramente comienza a tener estos tiempos de alabanza, de adoración a Dios, este espíritu se va y entonces Saúl entraba en un estado de tranquilidad y calma, temporal obviamente, lamentablemente para él, solo temporal. Por eso es que mandó pedir que David se quedara y ahí no te lo lleves. Y obviamente cualquiera en la condición de Saúl diría, no me lo quites. Es como aquel enfermo terminal al que no le puedes quitar el paliativo. Sabe que va a morir, pero pide a gritos y dice, por favor, no me quites mi medicamento. Es lo único que me hace estar más o menos tranquilo. Pero es digno de observar que la unción de Dios, el Espíritu de Dios, reposaba en la vida de David. ¿Por qué es que el espíritu atormentador se iba? Pues es que es muy sencillo. La oscuridad es ausencia de luz, pero cuando la luz, y no estoy hablando de David, no estoy hablando de cómo tocaba el arpa, estamos hablando de la unción en él, o sea, del Espíritu de Dios en la vida de David, que era capaz y es capaz de ausentar todo temor, aún de aquel que lo merecía, como es en el caso de Saúl. Imagínate cuánto el Espíritu de Dios no puede hacer en nosotros y a través de nosotros si tan solo seguimos las directrices que la Escritura nos da de cómo debemos dirigirnos con Él. Que la búsqueda de paliativos sea algo innecesario y sea algo siquiera impensable en nuestra experiencia de vida cristiana. Que lo común, que lo natural sea que el Espíritu de Dios more en nosotros y que seamos más bien nosotros portadores de paz, de buenas noticias, que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Cuando al mundo lo necesita, que podamos tú y yo tocar esta arpa, tocar este instrumento. Y este instrumento somos nosotros mismos, nuestra propia vida, para poder llevar paz, para poder llevar ánimo, para poder llevar esperanza. Quizás, es lamentable, ¿verdad? Quizás no solucione el problema en aquellos que resisten a Dios. Pero habrá más de uno que responda favorablemente a esto. Porque no se trata solamente de dar paliativos a la gente. Se trata de presentarles a aquel que puede darles la cura a su problema. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber estado este momento con nosotros. Nos vemos la próxima semana en la lección número 21, capítulo 17. Te invito a que lo leas previamente. Yo sé que es la historia más conocida o de las más conocidas de la Escritura, la historia de David y Goliat. Creo que es la más conocida por alguna referencia por ahí que leí, pero no porque sea la más conocida, supongas que ya la conoces muy bien. Así que te animo, lee el capítulo 17 y nos vemos por acá la próxima semana. Bendiciones.